Mila esker gurekin etortzeagatik arratsalde honetan, Vicente García abesbatzarekin eta leku polit honetan. Bueno, muchas gracias por venir esta tarde, eskerrik asko. Es un placer inmenso el poder contar el Poetas del Mayo con la coral Vicente García, con la maravillosa dirección de Maite, porque siempre nos sorprenden. Y este año porque han hecho una labor de investigación y nos van a descubrir y nos van a traer a la memoria nuestros autores. Álava sin ir más lejos. Parece un anuncio de turismo, pero es así. Toda la maravilla que tenemos en Álava, todos los autores, toda la obra que está por ahí olvidada, nos la van a traer hoy a la memoria, y es de agradecer el esfuerzo que habéis hecho, la originalidad que siempre os distingue. Y bueno, comentaros que Poetas del Mayo termina la semana que viene, que estáis invitadas e invitados a todas las actividades que quedan, que hay diarias, podéis encontrarlas en la web, que mañana si queréis venir al teatro, aquí tenemos en Orchay, aquí enfrente, una obra de teatro con Luis Cernuda de Iker Ortiz Zárate, y lo demás podéis mirarlo en el programa. Y bueno, pues desearos que paséis una tarde maravillosa con estas voces y eskerrik asko. Arratsaldeon, Jaun Andreón. Buenas tardes, señoras y señores. La coral Vicente García del barrio vitoriano de Avechuco fue fundada en noviembre de 1990 por un pequeño grupo de mujeres que, tras unos primeros pasos lógicamente difíciles y con el apoyo de la Asociación de Vecinos del Barrio, fueron desarrollando una larga trayectoria musical. Se adoptó el nombre de Vicente García en recuerdo al primer párroco de la parroquia San José Otero de Avechuco. Hace escasos 5 años se decidió iniciar una nueva andadura con la incorporación de voces masculinas, pasando a convertirse en un coro de voces mixtas. En este periodo de crecimiento y esfuerzo y constancia en los ensayos, la coral ha adquirido ya un extenso repertorio y realizado numerosas actuaciones, tanto en nuestro territorio como fuera de él. Ello ha sido posible gracias a la iniciativa, el talento y el trabajo de nuestra directora, Maite Gómez Echeverría, quien, por cierto, nos va a dirigir hoy con un brazo escayolado y para quien les pido un fuerte aplauso. Les expongo a continuación el enfoque que nuestra directora ha dado a este concierto y el repertorio que ha seleccionado al efecto. El presente concierto pretende rendir homenaje a la poesía y a la música alavesa, olvidada y a veces desconocida incluso por parte de muchos alaveses. Y si alguien ha sido objeto de este olvido y desconocimiento, ese ha sido sin duda Sebastián de Iradier y Salaberry, alavés nacido en Lanciego y fallecido en Vitoria-Gasteiz, autor de la conocidísima habanera La Paloma. Esta obra ha sido interpretada por una lista interminable de los más famosos intérpretes de la historia de la música durante los últimos 150 años. Ha sido utilizada en las bandas sonoras de casi 30 películas. Y existen publicaciones diversas que estiman que ha sido objeto de bastante más de 2.000 grabaciones, muy por encima de las 1.600 que se atribuyen a la canción Yesterday de los Beatles. Por ello, la poesía que se recite en el concierto va a girar alrededor de esta obra, que será recitada en algunos de los muy diferentes y numerosos idiomas en que ha sido versionada. Y pasando ya al programa, les diré que en primer lugar la grafóloga Blanca Sedano dará unas breves pinceladas sobre la firma de Iradier. A continuación, Kefren Tanon recitará la versión de La Paloma en francés, acompañado por la melodía de la canción al piano. Seguidamente, el coro iniciará su actuación cantando Maitía Nusirá
del compositor alavés José Uruñuela, nacido en Vitoria-Gasteiz, y la habanera Blancas como palomas del poeta y compositor vitoriano Alfredo Donay. Después, Rosy Puelles recitará la versión de la paloma en italiano, acompañada también por la melodía al piano. A continuación, el coro cantará el Zortziko Maite del donostiarra Pablo Sorozábal, que tuvo mucha relación con el compositor vitoriano Jesús Guridi, y la canción popular vasca Boga Boga, armonizada para coros por el propio Guridi. María Perianes recitará la versión en euskera de la paloma, acompañada también al piano. Seguirá el coro cantando dos fragmentos de la zarzuela El Caserío de Jesús Guridi, Cuando sale el sol y Nochesita de estrellas. A continuación, Pilar González Aumendi recitará la paloma en castellano y finalizará el coro cantando la paloma de Iradier. Por último, queremos agradecer la colaboración prestada por todos los citados, así como por Pachi Viana por la elaboración del cartel y por Ángel Sebastián por su adaptación. Deseando que el acto sea de su agrado, les agradecemos muy sinceramente su asistencia. Eskerrik asko, muchas gracias. Buenas tardes. Mi exposición será un breve paseo, muy breve, por la personalidad de Sebastián Iradier, y lo voy a hacer como grafólogo, es decir, me voy a basar en las firmas que tienen ustedes a mano y que yo les invito a que, si quieren que hagan un vistazo, de ahí extraigo la personalidad, muy breve, insisto, de Sebastián Iradier. Si ven los que tienen a mano el papelito que he entregado, es una escritura legible, de letras que se leen, es decir, a lo que se compromete responde la persona que escribe legible, está inclinada hacia la derecha. Esto es una manera de acercarse a los otros, es muy mímica, la escritura es igual que la personalidad, o sea, define la personalidad, es igual que nuestro cuerpo. Cuando yo me acerco a alguien, muestro un interés hacia adelante. Bueno, pues esto pasa con la escritura de Sebastián Iradier. Es decreciente, si se fijan, va haciéndose cada vez más pequeña, como una forma de nudo. Tiene eso quiere decir que es un hombre sagaz, tiene una abierta, quiere decir que necesita comunicar lo que siente, una D que está unida, tiene un núcleo arriba muy ricos de originalidad creativa, una rúbrica que se subraya 2 o 3 veces porque necesita el aplauso y el reconocimiento. Ya les voy a contar lo que brevemente puedo extraer de esas firmas. Pues una persona que necesitaba sentir la presencia de quienes le rodeaban. Se acercaba cordialmente, buscaba el contacto con los otros. Era un hombre simpático, donde primaba la parte del sentimiento. Esto le colocaba en una posición afectiva y lo hacía muy aceptable entre los otros. Era una persona muy diplomática, tenía habilidad en el contacto, tenía mucho sentido de las formas, es decir, era muy educado, le preocupaba desde luego mucho dar una imagen para ser aceptado, está claro, y luego deseaba siempre atraer y conquistar la atención de los demás. Era un hombre receptivo y era un hombre directo, lo que tenía que decir lo decía de forma franca. Así, dentro de esta forma de ser, pues conseguía situarse amablemente entre nosotros, pero no nos equivoquemos. También era un hombre de carácter obstinado, era una persona que tenía una fuerte decisión a la hora de vencer obstáculos. Su ternura no le impedía responder con réplicas contundentes y a veces autoritarias. Cuando tenía fincada una idea, no había quien le echara un pulso, o si se lo echaban seguramente ganaba. Siempre tenía un afán de convencer cuando estaba él convencido de algo, que lo hacía en una manifestación incluso impulsiva, y tenía eso, una voluntad que nunca desistió de sus propósitos. Se mantuvo firme en sus ideas, también en sus decisiones. Cuando afirmaba algo, como digo, bueno, por cuestión de honor lo mantenía y también por cuestión de honor tendía a cumplir todos los compromisos que adquiría. Era un duro rival a quien ningún tipo de presión externa le hacía echarse atrás.
Luego en el campo mental, ese decreciente, que les he dicho, esa forma como de embudo, si se fijan, la R y la A son más grandes y a medida que va avanzando la firma es una forma como de embudo concretamente. Entonces es un hombre observador, sagaz, reflexivo, un poco zorrito, pero bueno, es un observador. Y luego un hombre muy curioso, le encantaba examinar el meollo de las cosas, tenía una gran memoria para impresiones sensoriales, de colorido, de forma, una rica imaginación creativa, una gran invención, una estupenda originalidad, porque es un hombre que se enriqueció y se nutrió de valores universales. Era un hombre con criterios anticonvencionales. Sabía hacerse entender, sabía divulgar lo esencial y lo verdadero, era de comportamiento sencillo, era una forma de ser natural. En él habitaba una conciencia escrupulosa y cumplidora, y era un hombre que tenía un orgullo de acabar la obra ansiada para poderla mostrar. Es normal, no es algo tan humano como que quería ejercer un papel brillante por la ambición de ser reconocido. Es más, este hombre vivió con el temor íntimo de quedar postergado en un abandono sin que su personalidad fuera plena y halagadoramente reconocida. Hay mucho más que contar, pero mi tiempo termina aquí y aquí estamos en reconocimiento a su importante obra. Bueno, yo voy a ser muy breve, solamente quiero decirles que vamos a hacer este concierto, se lo vamos a dedicar a 3 personas muy queridas de nuestros amigos del coro. Vamos a dedicar el concierto a Julio, que ha fallecido recientemente, especialmente la canción de Maite, porque le gustaba mucho la música popular. Le vamos a dedicar también la canción a Julia, la madre de una componente nuestra a la que quiero mucho y que no conocía yo a su madre, pero bueno, según es la hija, pues tenía que ser sensibilidad a flor de piel, y por eso me voy a dedicar la canción Maite ya nos irá. Bueno, pues creo que la vamos a cantar especialmente bien para ella. Y también se la vamos a dedicar a Julián, que es el aita que ha fallecido también, de otra amiga a la que también quiero mucho, a todos os quiero mucho, del coro, que ha fallecido también recientemente y que tuvimos el placer de ir a cantarle pues, unos días antes del fallecimiento. Espero que les guste, espero que os guste, espero que lo hagamos con todo el corazón del mundo. Y nada, muchas gracias a todos y en especial a mi amiga y profesional Blanca Serrano. Gracias. Quand j'ai quitté la Havane, que Dieu m'aide, personne ne m'a vu partir si ce n'était pas moi. Une belle Wachinaga, comme une fleur, qui est venue auprès de moi. Oh oui, monsieur. Si un pigeon arrivait à votre fenêtre, j'étais là avec amour. C'est ma personne. Dis-lui bien des choses, ton amour de ma vie. Couronné avec des fleurs,
Oui. Oh, donne-moi ton amour. Oh, viens avec moi, Ginetta, où j'habite. Oui, oui. Non, non. Que tu m'aimes. Mais moi non. Non, non. Oui, oui. Que tu ne m'aimes pas. Comme tu le fais. Oui. Mulitita. Oui. Oh, donne-moi ton amour. Oh, que Dieu m'aide. Oh, m'aide. Oui. Sébastien ira bien.
Quando la sia la vana, che Dio mi aiuti. Nessuno mi ha visto partire, ma era io. È una seducente ragazza, bella come un fiore, è venuta dietro a me. Sì, Signore. Se alla tua finestra arriva una colomba, trattala con affetto, perché sono io. Raccontale dei tuoi amori, bene della mia vita. Adornala di fiori, perché mi appartiene. Oh, Cinita, oh sì. Oh, dammi il tuo amore. Oh, vieni con me, Cinita, dove vivo io. Oh, piccola, oh sì. Oh, dammi il tuo amore. Oh, vieni con me, piccola, dove vivo io. Quando il curato ci dà la benedizione, vado nella messa della chiesa cattedrale. Io ti darò la mano con tanto amore e il curato ci aspergerà 2 volte. E sì, Signore, se arriva alla tua finestra una colomba, trattala con affetto, perché sono io in persona. Raccontale dei tuoi amori, bene della mia vita. Adornala di fiori, perché mi appartiene. Oh, Cinita, oh sì, oh, dammi il tuo amore. Oh, vieni con me, Cinita, dove vivo io. Oh, piccola, oh sì, oh, dammi il tuo amore. Oh, vieni con me, piccola, dove vivo io.
Inork ez ninduen ikusi. Nik saltu. Eta guatxinagoan eder bat. Eder bat. Ene atzetik, etorri zitzaidana. Usoa helduko balitz zure leiora. Ni banitzalez jaso zure altxora. Zure maitasun dena ari kontatu. Ni banitzalez bera loretan nago. Aitzinita baietz, zure maitasun eman. Aitzinita, guazen gubiok. Ai, nire herria. Aitzinita baietz, zuri maitasun eman. Aitzinita, guazen gubiok. Ai, zure herria.
bien. Cuando salí de La Habana, válgame Dios, nadie me ha visto salir si no fui yo. Y una linda huachinanga se vino tras de mí, que sí, señor. Si a tu ventana llega una paloma, trátala con cariño, que es mi persona. Cuéntale tus amores, bien de mi vida. Corónala de flores, que es cosa mía. Ay, chinita, que sí. Ay, que dame tu amor. Ay, que vente conmigo, chinita, a donde vivo yo. Ay, chinita, que sí. Ay, que dame tu amor. Ay, que vente conmigo, chinita, a donde vivo yo.
siempre nos acogen fenomenal. Y ya voy a hacer negocio con ellas. No sé si habéis probado las pastas que hacen las hermanas dominicas. Son estupendas. Ya que la entrada de hoy ha sido tan cara, podemos aprovechar y coger unas pastas a las hermanas dominicas. Gracias por todo. Siempre nos acogéis. Vamos a cantar una despedida que aunque no sea músico a la vez, es músico vasco, es Choriak Chori de Miquel Laboa, es un canto a la libertad. Si yo tengo un pájaro y lo tengo metido en una jaula, será mío, pero nunca podrá volar, nunca será un pájaro. Y aprovechando la ocasión, y tengo compañeros aquí de otros coros que cantan conmigo, pues les agradecería que pues me acompañasen cantando, por favor, el Egoa. Sí, vamos, por favor.